En el presente trabajo se estudió el rendimiento, las propiedades rheológicas y texturales de una tipo crema batida, elaborada a base de grasa vegetal de soya, al 20%. Se utilizó caseinato de sodio como proteína emulsificante y aireante a dos diferentes concentraciones, 5% y 8%, y goma caraya como estabilizante a tres diferentes concentraciones, 0.1%, 0.3% y 0.5%. Una crema batida consta de dos sistemas dispersos, una emulsión, aceite en agua, que será la base para formar la espuma por medio de una inyección de aire por fuerza mecánica, un batido. A las diferentes cremas se le realizó un tratamiento rheológico en un viscosímetro de cilindros concéntricos en el que se observó un comportamiento regido por la ley de la potencia. Posteriormente se realizó un batido a cada crema por 15 minutos, a las cuales se les realizó pruebas de estabilidad con copas de drenado, tamaño de burbuja por microscopía, adhesividad con texturómetro, consistencia por consistómetro Brockfield con adaptador ELIPAD, resultados que se analizarán más adelante. ¿Qué es una crema batida? La crema batida es un alimento que proviene de una emulsión. Por ello es importante entender qué son las emulsiones para comprender de mejor manera lo que es la crema batida. Las emulsiones son sistemas metaestables, ya que su estructura inicial evoluciona con el tiempo y por efecto de tratamientos térmicos, interacciones de sus componentes, esfuerzos mecánicos, entre muchos otros factores. Las emulsiones pueden ser clasificadas en dos diferentes tipos según su uso. Aquellas que son en sí el producto final y deben permanecer estables hacia los procesos de floculación y coalescencia durante su producción y vida útil. Ejemplos de estos son las mayonesas, los aderezos y las cremas para el consumo directo. Aquellas que son usadas como ingredientes para la elaboración de productos más complejos como yogurts, sistemas gelificados, helados y cremas batidas. La crema batida es una espuma formada a partir de una emulsión base con un contenido de grasa del 35 al 40%. De acuerdo con Graf y Müller, una buena crema batida debe ser de espuma rígida y tener un rendimiento entre 100 y 120%. Debe tener un comportamiento plástico, no fluir bajo la fuerza de gravedad y durante su almacenamiento retener el volumen, el comportamiento plástico y no presentar drenado de suero. En las espumas que son elaboradas a partir de una emulsión ya existente, el líquido es convertido en una fase semisólida como resultado de las operaciones del proceso. Las espumas sólidas, llamadas así por su comportamiento plástico, que son elaboradas con productos lácteos, pueden ser consumidas en estado congelado, como el caso de los helados, o solamente frías, como la crema batida. Pero en ambos casos, el fin principal al procesarlas es que la emulsión y la espuma formada puedan coexistir y ser estables. Uno de los factores que determinan la estabilidad de la crema batida es el tamaño de sus elementos estructurales, que en este caso son las burbujas, pero también los glóbulos de grasa. Definición físico-química. Tipo de sistema disperso. Espuma líquida. Sistema coloidal formado por dos fases. La fase dispersa, que son burbujas de aire atrapadas por la proteína de la leche, caseinato de sodio, y una fase continua formada por una emulsión, que a su vez está conformada por una fase continua, leche, azúcar, agua y caseinato de sodio. Y la fase dispersa, que está conformada por grasa vegetal. Definición técnica. Es la crema fluida, reconstituida y o combinada a la cual se le incorporó aire o gas inerte sin invertir, de grasa en leche descremada. Mecanismo de formación de una emulsión. El primer proceso de la formación de una emulsión es la ruptura de la masa de líquido para producir diminutas gotitas. Después es necesario que se estabilicen. El método más común para preparar una emulsión es la dispersión mecánica de una fase líquida en otra. Sí, por mezclado se extiende una fracción de una fase líquida a otra. Se forman dos gotitas esféricas
cuando la longitud de la porción extendida rebasa la de su circunferencia. El paso siguiente en la tarea de emulsionar es la transformación de gotas grandes en gotitas diminutas por rotura mediante la hoja de una batidora o por tratamiento de la emulsión grosera con un molino u homogeneizador coloidal. Para formar una emulsión se requiere un trabajo para crear nuevas interfaces. Obviamente se ahorra una gran cantidad de trabajo con la incorporación de un emulsionante al sistema. Además, dos emulsionantes mejorarán la formación de diminutas gotitas y disminuyen la velocidad a que dichas gotitas se funden. Mecanismo de formación de una espuma. La formación de una espuma depende de la presencia de un espumante en la fase continua, antes de la dispersión del gas. Los líquidos puros y las soluciones saturadas, excepto los tensoactivos, no producen espumas. El espumante debe ser absorbido en la superficie para reducir la tensión superficial y proporcionar determinada capa superficial que resista la coalescencia de las burbujas de gas. Los espumantes se clasifican en lípidos tensoactivos, glucósidos, derivados de la celulosa y proteínas. La selección del tipo de espumante depende de las propiedades que se deseen, como por ejemplo, características de textura, densidad y estabilidad. Ingredientes utilizados en una crema batida. Lípidos. Una crema líquida puede contener distintos tipos de aceite, pero es importante que la fuente de grasa con la que se elabore provea de suficiente material cristalino a la temperatura de batido, lo cual implica un alto contenido de triglicéridos saturados, ya que dichos cristales son esenciales para crear la estructura durante el batido. Por ello, las grasas típicamente utilizadas para la elaboración de cremas batidas incluyen grasa butírica, aceites de coco o palma, aceites vegetales parcial o totalmente hidrogenados y sus mezclas. Sin importar cuál sea la grasa utilizada, se debe tener en cuenta el perfil de sólidos grasos con respecto a la temperatura, ya que si la grasa tiene alto punto de fusión, la crema batida puede resultar demasiado dura a la temperatura de batido, lo cual afecta negativamente la incorporación de aire y al ser consumida, dejar residuos de grasa sólida en el paladar, lo cual para el consumidor es muy desagradable. Proteínas. Las proteínas emulsifican la grasa en la emulsión primaria, pero también cumplen un papel muy importante en la crema batida debido a sus propiedades espumantes, las cuales se deben a su habilidad para 1. Absorberse en la interfase aire-agua y así disminuir la tensión interfacial. 2. Desdoblarse en la interfase orientando sus grupos hidrofílicos e hidrofóbicos hacia las fases acuosas y no acuosa, respectivamente. 3. Formar una película usando las interacciones de una proteína parcialmente desnaturalizada. Netz y Whitson han sugerido que la caseína y otras proteínas que inicialmente estabilizaban al glóbulo de grasa ocupan parte de ese espacio, pero ahora se encuentran desdobladas debido a la acción del batido, lo que les permite desarrollar sus características espumantes. Emulsificantes, proteínas. Aunque es necesario que la emulsión base sea estable durante el almacenamiento, la interfase grasa debe ser suficientemente delgada y o débil para permitir la coalescencia parcial durante el batido. Esta es la función principal de los emulsificantes añadidos a la crema para batir. Estabilizantes, polisacáridos. Aumentan la viscosidad de la fase continua, reduciendo con esto la velocidad de drenado del líquido. Además, el polisacárido puede gelificar atrapando las gotas de la emulsión y estabilizándolas contra la floculación y coalescencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el empleo de polisacáridos tiene impacto no solamente en la estabilidad de las emulsiones, sino también sobre su comportamiento reológico. Coalescencia parcial. Cuando una emulsión aceite en agua es sometida a la agitación,
la membrana de dos glóbulos que colisionan se rompen. La grasa líquida fluye y se funde para crear un glóbulo de mayores dimensiones. Este se conoce como coalescencia. Si por el contrario existen cristales en la fase grasa, la coalescencia puede ser incompleta. Esto lleva a la formación de agregados de glóbulos irregulares que asemejan collares de perlas entrelazados en el espacio. Este proceso es conocido como coalescencia parcial. Debido a la forma irregular de los agregados de grasa y al grado semicristalino de la misma, la viscosidad del sistema se incrementa. La agitación continúa hasta que la red tridimensional es formada a través de todo el volumen del sistema. Sin embargo, si la agitación es excesiva, se pueden crear pedazos de grasa y desestabilizar el sistema, que es la pérdida de aire. Cuadro metodológico. Problema. Evaluar las propiedades de una tipo crema batida chantilly cambiando la grasa butírica por grasa vegetal y obtener mayor rendimiento y estabilidad. Objetivo general. Analizar las propiedades emulsificantes y espumantes de proteínas y polisacáridos en la tipo crema batida mediante pruebas reológicas a la emulsión, texturales y de estabilidad para obtener un sistema estable y con mayor rendimiento. Hipótesis. Al agregar caseína al 5%, se reducirá la tensión superficial entre las gotículas de aceite en el agua, lo que formará una emulsión. A la vez, adicionando aire, se formará una espuma, la cual se estabilizará con la adición de carragenina al 0.3% y goma caraya al 0.5%, y también se obtendrá un mayor rendimiento en el sistema. Objetivo particular. Analizar el efecto de la concentración al 5% de caseína como agente emulsificante al mezclarla con goma caraya al 0.1% y el efecto estabilizante en la elaboración de una crema vegetal para batir por medio de pruebas reológicas, curva de flujo, texturales, consistencia puntual con consistómetro Brookfield, estabilidad por microscopía y copas de drenado. Variable independiente. Concentración de goma caraya. Variable dependiente. Esfuerzo en pascales. Velocidad de cizalla en segundos a la -1. Porcentaje de torque. Revoluciones por minuto y mililitros de drenado. Variable de respuesta. Curva de flujo, consistencia puntual y microscopía. Objetivo particular 2. Analizar el efecto de la concentración al 5% de caseína como agente espumante en la tipo crema batida mediante pruebas texturales, consistencia puntual, de estabilidad, copas de drenado y microscopía y pruebas de rendimiento. Variable independiente. Concentración de la caseína. Variable dependiente. Porcentaje de torque, revoluciones por minuto, mililitros de drenado y diámetro de burbuja. Variable de respuesta. Consistencia puntual, copas de drenado y microscopía. Análisis al tamaño de burbuja. Diferentes concentraciones en goma caraya y caseinato al 8%. Para medir la estabilidad de la crema batida con caseinato al 8% y diferentes concentraciones de goma caraya, por medio de microscopía, se tomaron los diámetros de 15 diferentes burbujas de aire, tal como se muestra en la gráfica. Podemos observar que se presentó mayor diferencia entre los diámetros en la concentración de goma caraya al 0.3%, concluyendo que en ese nivel de concentración hay mayor inestabilidad, mientras que con la concentración al 0.1% las burbujas eran más parecidas entre sí. Para una concentración de caseinato al 5% con concentraciones de goma caraya al 0.1%, 0.3% y 0.5%, observamos una situación similar, donde la menor concentración de goma caraya permitió obtener diámetros de burbuja más parecidos entre sí.
En la tabla que se muestra a continuación, podemos observar que no hubo mililitros de drenado en ninguna de las espumas a diferentes concentraciones de goma caraya, con un tiempo de 10 minutos cada evento en la prueba de copas de drenado. Esto debido a que la cantidad de aire inyectado al sistema fue nula y la emulsión continuaba muy estable, impidiendo así el drenado. En la siguiente tabla se muestra el rendimiento de la espuma a diferentes concentraciones de goma caraya medido por volúmenes, volumen inicial y volumen final, y se observa que ambos son iguales, entonces se concluye que no existe rendimiento en ningún evento. Tratamiento orológico. Al realizar una regresión potencial a los datos obtenidos en el viscosímetro de cilindros concéntricos, observamos lo siguiente. Caseinato al 8%, goma caraya 0.1%. El tratamiento orológico correspondiente a esta concentración arrojó un coeficiente de variabilidad de 0.99%, lo cual indica que está regido por el modelo de la potencia. Caseinato al 8%, goma caraya 0.3%. En este tratamiento obtuvimos un coeficiente de variabilidad de 0.99%, de manera que también es regido por el modelo de la potencia. Caseinato al 8%, goma caraya 0.5%. Antes de realizar esta prueba, observamos numerosos grumos en la emulsión conformados por la grasa coagulada por acción de la temperatura y la goma caraya que no se disolvió. Posteriormente, realizamos el tratamiento orológico que demostró la fuerte consistencia del sistema, ya que este requirió un esfuerzo inicial de 10 pascales y por tanto su modelo orológico correspondiente es el HB. De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que la espuma esperada no se logró debido a la alta estabilidad de la emulsión base. Esto, aunado a que las formulaciones propuestas no fueron las adecuadas, ya que la grasa vegetal seleccionada no presentaba las características deseadas, como por ejemplo, el punto de fusión, que debía ser más bajo, así como también se eligieron erróneamente las concentraciones de goma caraya, puesto que el rango de este polisacárido para cremas batidas era de 0.09% a 0.5% y se tomaron inicialmente 1, 3 y 5%, con el objetivo de lograr mayor estabilidad de la espuma, pero el resultado fue una emulsión muy estable y esta no permitió que las burbujas de aire entraran con la fuerza mecánica del batido. Se modificaron las formulaciones combinando así las concentraciones de goma caraya y reduciéndolas a 0.1%, 0.3% y 0.5%, esperando obtener una emulsión estable, pero que a su vez permitiera también la entrada de burbujas de aire, las cuales debían estar rodeadas por los glóbulos de aceite de la emulsión base. Esto nos dice que no existió coalescencia parcial, puesto que las gotículas de la emulsión estaban bien dispersadas en la fase continua y éstas debían de romperse gracias a los cristales de grasa vegetal, pero esta grasa no fue la adecuada y por tanto no se logró este fenómeno. Después de todo esto, al aplicar una fuerza mecánica de batido a la emulsión durante un determinado tiempo, 15 minutos, obtuvimos una espuma con un rendimiento muy bajo y un grado de overrun despreciable. ¿Cómo podemos concluir que la concentración de goma caraya influía en el batido? Observando las curvas de flujo obtenidas por el viscosímetro de cilindros concéntricos, vimos que entre más pequeña era la concentración de goma caraya,
la emulsión se volvía más inestable. Y a su vez, cuando las concentraciones de goma caraya eran muy altas, la emulsión se encontraba muy estable e incluso respetaba el modelo reológico de una crema. Teniendo como sustento lo anterior, podemos decir que nuestra hipótesis no se cumplió.